La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Pero a la vez diciendo que los muertos no resucitan. Y yo quiero aclarar ahora, no sé que se me olvide, quiero aclarar que si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, usted no es cristiano. Usted podrá echar mano de ese título, aplicárselo, gritarle a los cuatro vientos, yo soy cristiano, pero la Escritura enseña que si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, si usted escoge no creer en la resurrección de Jesucristo, usted no es cristiano, usted no ha nacido de nuevo, usted está perdido en su pecado. Pero tan importante es esto de la resurrección, importantísimo. Por eso pregunto, ¿cómo es posible que algo tan importante desaparezca del púlpito cristiano? ¿Quiere oír algo de prosperidad? Sintonice cualquiera de las emisoras que hoy tenemos acá en el sur de la Florida. Ayer no había una. Es más, ayer Miami era conocido como el sepulcro, el cementerio de los pastores. Los evangelistas no pasaban por acá porque se iban endeudados. Movían sus carpas o alquilaban los auditorios y cuando terminaba el evento de 2, 3, 4, 5 días salían de aquí endeudados. Llegaba poca gente y la gente que llegaba no aportaba un 5. Ahora tenemos unas cuantas emisoras. Y usted escucha desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y no consigue un mensaje acerca de la resurrección. Después de varios días, varias semanas, varios meses, uno se pregunta cómo es posible que un tema tan importante haya desaparecido. Porque téngalo por seguro, lo vamos a probar por la Biblia. La resurrección de Jesucristo es central a la salvación. Entonces usted me está diciendo que de yo escoger no creer en la resurrección, yo estoy perdido. No es que yo lo haya decidido así, es que es lo que enseña, precisamente lo que enseña la palabra de Dios. De repente los cristianos, muchos evangélicos que se la pasan a lo largo del año golpeando los errores del catolicismo romano, cuando llega la así llamada Semana Santa, entonces abrazan todo aquello del catolicismo y por una semana casi que no se nota la diferencia entre los protestantes. Aquello un tanto hipócrita. Porque usted no puede denunciar los hechos del catolicismo romano, 51 de las 52 semanas del año, y luego en la que a usted le conviene decir, pero en esto están bien. Mentira, en aquello también están equivocados. Comenzando por alguna discusión que no la podemos tener en este momento acerca de cuántos días en realidad estuvo muerto Jesucristo. Porque si sigues la cuenta religiosa, es contraria a lo que enseña la Escritura. Jesús dijo 3 días y 3 noches. Y aún en aquello están equivocados. Pero como el pueblo no presta atención, no abre su Biblia, sino que se reúne para aliviar un poco la conciencia, entonces aplaude cualquier cosa, reconoce cualquier cosa o le asigna sello de bíblico y sigue adelante con el resto de las tonterías. Pero Pablo dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, versículo número 12, siga por favor el argumento, la presentación de Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No compagina, es contrario. Hablar de Jesucristo, presentar el Evangelio, hablar de salvación y luego decir, pero los muertos no resucitan. La razón por la cual hoy
y no solo hoy, ayer, las personas se expresan así, es porque llega un fulano de tal a la escena, dice lo que se le ocurre y la gente le hace eco a aquellas mentiras. El argumento popular de esta ocasión, de esta generación, de este siglo, es el que presenta el Dios de este siglo, la ciencia. Porque la ciencia hoy lo determina todo. Desafortunadamente, aún los cristianos no saben cuándo decirle a la ciencia: entraste en un territorio que no te pertenece, este es territorio de Dios. Sí, la Biblia no es un libro de lenguajes, la Biblia no es un libro de matemáticas, y así sucesivamente, pero cuando estás hablando de la vida, del pecado, del perdón de los pecados, la eternidad, entonces la ciencia tiene que quedarse sentadita en una esquina, porque de aquello habla la Escritura, y su conocimiento es por excelencia. No sé si me estoy explicando. Permítame compartirles esto, y lo voy a leer, porque si me equivoco en una palabra o dos, entonces los que se disponen a destruir un argumento sano o a decir que en un argumento sano hay error, se aprovechan de una palabra o dos de algo que uno no dijo con precisión para decir está equivocado. Es importante explicar que no existe ningún acontecimiento histórico que pueda ser probado científicamente. Es importante explicar que no existe ningún acontecimiento histórico que pueda ser probado científicamente, puesto que el método científico en las ciencias naturales se basa en la observación repetida de cosas observables. Puesto que el método científico en las ciencias naturales se basa en la observación repetida de cosas observables. La historia no podemos repetirla bajo observación. Lo que sí podemos hacer es investigarla, observando si existieron testigos oculares de los hechos, si los acontecimientos son compatibles y coherentes entre sí y con otras fuentes alternas. Basado en todo esto, podemos decir con tranquilidad que los datos históricos que tenemos acerca de la resurrección de Jesús son consistentes y sólidos. Esas palabras se las dedico a toda persona que está anclada en la ciencia, que tiene la ciencia como primera y última autoridad sobre todas las cosas. Repito, la Biblia no habla de la penicilina, porque la Biblia no está dedicada a tratar idiomas y música. Sí, superficialmente puede ser que presente algo de estos temas, pero la especialidad de la Escritura es la redención, el pecado del hombre que está perdido, que Jesús es el Salvador. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, Pablo dice, 15:12, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es perder el tiempo, es un desperdicio. Pablo dice, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos, porque en resumidas cuentas vamos a morir. Solo un tonto se consagra si no hay motivo, no hay razón para la consagración. Por demás, aferrarnos a una mentira, a un cuento que nos lleva a vivir de cierta manera para conseguir ciertos resultados, y ese cierto resultado no existe, es ciencia ficción. No solo esto, somos hallados falsos testigos de Dios, dice el verso 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apóstol Pablo, Romanos, el 4º capítulo, explica que el testimonio que el Señor Dios Padre dio acerca del Señor nuestro Jesucristo, o sea, lo que Dios usó para expresar su complacencia, que
está, permanece contento con lo que Cristo pensó, habló e hizo, es precisamente que lo resucitó de entre los muertos. En un momento dado Jesús hace una oración, la gente le escuchó y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Cristo explicó que esa voz no vino para ayudarlo a él, encaminarlo a él, fortalecerlo a él, sino por los incrédulos. La gente que estaba allí escuchando aquello. Lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y parte de lo glorificaré aún tiene que ver precisamente con la resurrección. De Jesús haber pecado, de Jesús haber desobedecido, deshonrado a Dios en alguna manera, en alguna medida, Dios lo hubiera dejado tirado en la tumba. Pero el testimonio que dio, aunque nada se haya dicho de este mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, aunque todo aquello desaparezca de la Escritura, con el testimonio que Dios resucitándolo, Dios está diciendo todo aquello acerca de su hijo. Y allá en su carta a los Romanos, en el 4º capítulo, dice que la justificación gratuita que tú y yo disfrutamos está precisamente basada en que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo. Y habla de dos cosas. Habla de confesar que Jesucristo es el Señor. Como le gusta a esta generación de cristianos esto de confesar y decretar. Pero la parte importante, no menospreciando la otra, es la siguiente. Si creyeres que Dios lo resucitó. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el epicentro del tema. Entonces no es posible que tú sigas pensando, porque este siglo, la ciencia, los que argumentan, los que supuestamente saben, digan cosas muy extrañas, muy contrarias a la Escritura. No es posible que tú escojas creer que los muertos no resucitan y que simultáneamente te consideres cristiano. Si no crees que Jesús resucitó, no eres cristiano. ¿Usted está seguro, pastor? Más que seguro. Cuando usted considera las artimañas de Satanás dirigidas, apuntadas a la resurrección de Jesucristo, no le queda otro puerto de arribo para su pensamiento, para su razón, sino algo importante hay en la resurrección, que Satanás la ataca, la ataca, la ataca, la ataca, la ataca incesantemente. Sea que busca desaparecerla del púlpito, torcer, tergiversar lo que se dice acerca de la resurrección. Cuando usted comienza a sumar sus artimañas, sus maquinaciones, los estratagemas que él emplea, se da cuenta que muchos de ellos están dirigidos a este tema tan central, tan importante para la salvación. Regáleme ejemplos, pastor, con mucho gusto. Los musulmanes dicen que en realidad Jesús no murió en la cruz, que otro tomó su lugar. Los testigos de Jehová enfatizan que la muerte de Jesucristo no fue corporal, que no fue física, sino espiritual. ¿Cómo es posible que usted lea aquel rato de conversación entre Tomás y Jesucristo y luego usted asevere que la resurrección no fue corporal, que no resucitó físicamente? Otros dicen, es simplemente una alegoría. Este fue un hombre bueno que vino para dar su vida por nosotros, y la resurrección es sus ideas, su doctrina, lo que él creyó. Eso es lo que resucitó. Parecía estar muerto con su muerte, pero no, resucita, tomando ocasión en la mente, en el corazón de sus seguidores, y eso es todo lo que puedes creer. Y así sigue excusas, inventos. Cité lo que cité acerca de la ciencia, porque acerca de la historia lo mejor que podemos hacer es buscar testigos, el peso de evidencia que corrobora
y de no existir, pues podemos descartar aquello. Esto es tan importante que en prácticamente todos los países civilizados usamos este medio, este método, para decidir cosas importantes. A través del peso de evidencia o la ausencia de ello, decidimos si un hombre o una mujer va a cumplir 30 años de cárcel o si le vamos a dejar caminar las calles como un ciudadano libre. Es más, en ocasiones no hay testigo ocular, pero la evidencia que rodea el evento dice que las posibilidades de este fulano de tal ser el malhechor, el homicida, en fin, el culpable de aquello que se le acusa, es él, y por lo tanto hay que botarle la llave por 15, 20, 25, 30 años y quizás hasta quitarle la vida. De modo que si usted se ancla en la ciencia y cómo la ciencia dice que se puede corroborar algo, usted vive abrazado en alguna medida de una ley que ellos la quieren aplicar a todo, pero no es aplicable a todo. Porque muchos datos, muchos hechos no pueden ser ni negados, tampoco corroborados usando aquella metodología. Pero ¿qué hace Dios? Conociendo esto, sabiendo esto, comienza a sumar testigos. Usted se acerca al libro de los Hechos, el capítulo número 1, comenzando con el versículo número 21, y encuentra ahí la palabra necesario. Es necesario que otro tome el oficio, el puesto, el lugar de Judas el Iscariote. Fíjate, Manuel, qué curiosa la palabra que aparece en ese verso del libro de los Hechos. Es necesario. ¿Por qué no dejar el grupo en 11? Dice un fulano de tal que se considera apóstol, que él también es testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. No en balde, cuando desintegra y disuelve huracanes, el huracán se enoja y casi que acaba con la Florida. Testigo ocular. ¿Quién sabe lo que interpretó con la palabra ocular? Es necesario que uno que estuvo con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, sentarse a la diestra del Padre, uno que estuvo con nosotros observando cómo Jesús salió y entró, lo que hizo, lo que habló, que uno tome su oficio, tome su lugar, escúchelo, para que sea testigo de su resurrección. Porque el Señor se manifestó a lo largo de 40 días y 40 noches con pruebas indubitables, para que no quede lugar a duda. Que no quede lugar a la duda, que Él había resucitado. Claro, le descargamos mucho a Tomás, el incrédulo, pero quién sabe si Pedro y los demás le dieron ocasión. Pero lo cierto del caso es que Tomás dijo, si no meto mi mano allí, en el lugar de sus heridas, no voy a creer. Y Jesús se le manifestó. Tomás, ven acá, mete tu mano aquí. Yo no sé de usted, pero de yo ser Tomás, disculpen, ustedes saben que yo tengo mis momentos donde me falto el respeto a mí mismo y a todos ustedes también. De yo ser Tomás, necesito un pamper de adulto. Discúlpeme. Yo sé, aquí hay gente más valiente que la valentía misma. Pero yo creo que a mí las rodillas en ese momento me fallan. Ven acá, Tomás. Toca. Tomás cambió su canción de inmediato, porque de no puedo creer, no voy a creer, me niego a creer, dejó aquel tono, dejó aquella pieza musical y dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesucristo lo reprendió. Le dijo, ahora porque viste, crees, ¿eh? Pero luego añadió algo glorioso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿cómo puedo creer si no he visto? Por la abundancia de testigos. Que testificaron. Que comieron con él. Que le palparon. Que no fue otro sino él. Que las marcas de sus heridas están allí aún. Y dicho sea de paso, permanecen allí. Y cuando el Señor regrese, las naciones de la tierra, especialmente el pueblo de Israel, reconocerá, no podrá ya negar que el que vino 2000 y tantos años atrás es el deseado de las naciones, el Mesías príncipe, el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Cómo es posible que digas, soy cristiano, y simultáneamente digas, los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tú y yo permanecemos perdidos en nuestro pecado. Dios ayudándonos, dándonos las herramientas necesarias para creer, para nosotros entrar en esa bienaventurada experiencia, en ese regalo, en esa bienaventuranza que Jesús le pronunció a Tomás y a los que allí se encontraban para que llegara a nuestros oídos, bienaventurados los que no vieron y creyeron, comienza a sumar y coloca el número 12. Por eso es que hay 12, no 14, 16, 18, 24, 36, 42, 12 apóstoles del Cordero. Pero 1 Corintios 15 enseña que se le apareció a más de 500 hermanos. Es más, en una ocasión, al otro lado de la resurrección, Jesús le preparó un barbecue, una barbacoa a los discípulos. Pescado fresco con pan. Y nadie le preguntó, ¿cómo hiciste esto? ¿Y usted cree saber cómo Jesús lo hizo? No, yo no creo saber cómo, pero conjeturas sí tengo. Fíjese que dije conjetura. En un momento dado, Satanás le dijo a Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Pero al otro lado de la resurrección, cuando el precio por el pecado está saldado, yo en mi mente me imagino, casi que lo puedo ver, a Satanás merodeando, mirando desde la distancia al Cristo glorificado. Y Cristo siempre consciente de la presencia de este fulano de tal. Y estando allí en la playa, esperando a los discípulos que regresen de una noche de duro trabajo de pesca, imagino que le dijo a Satanás, esto es conjetura, así que nadie se vaya a equivocar. Luego no diga, ¿de dónde lo sacó? Ya. Esta es mi mente. Imagino que le dijo a Satanás, yo te veo, ¿oíste? Sé que me estás observando. Te vencí el pecado, te vencí la enfermedad, vencí la muerte, te vencí a ti también. Y luego le añade, ¿tú recuerdas Lucy? Abreviación de Lucifer. Cuando me hablaste de convertir piedras en peces, mira esto, no te lo pierdas.
Oiga, pastor, le viaja lejos la mente. No sé. Quizás Jesús fue a alguna casa donde vivían unos pescadores y dijo, préstenme unas varas de pescar y un poco de carnada y eso, y se puso a pescar, porque la Biblia no dice nada de aquello. Simplemente cuando los discípulos se acercan, ven que todo estaba listo. Quizás la mente de otro trabaja un poquito diferente a la mía, no en el sentido de que carece de imaginación, sino todo lo contrario. Y Jesús le dijo, 12 peces, salgan ahora mismo y vengan. Y cuando salgan del agua, no quiero ver una sola escama. Y llegaron limpios, se pusieron sobre las basas de fuego y... Claro, usted me mira y dice, wow, se le va lejos la mente a este hombre. Explícame tú entonces cómo con unos pececillos y unos pedacitos de pan tú alimentas miles de personas. Más de 500. Más de 500. Tú presentas todo ese peso de evidencia en una corte justa y ganas el caso. Pero dije y vuelvo a decir, Satanás se ensaña. Se ensaña porque entiende que este punto, este tema, la resurrección es central a la salvación. Y dice, tengo que hacer lo que sea necesario a través de mentira, torcer, tergiversar, llevarlo al olvido, decir que otras cosas son más importantes, en fin, lo que tenga que usar, lo va a usar para que desaparezca el tema de la resurrección. Si desapareces el tema de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, lo que te queda es pura religión. Es precisamente saber, reconocer, confesar, creer, anunciar que Jesucristo murió y resucitó lo que nos distingue. Escuche lo que dijo, lo que escribió Josefo. ¿Han oído hablar de Josefo? Levante su mano si han oído hablar de Josefo. Había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad. A muchos de los judíos, él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y el grupo de cristianos, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Antigüedades 18, 3.3. Dije y vuelvo a decir, Satanás busca esconder esto, que desaparezca. En aquella hora que Jesús caminó el suelo de Israel, los judíos tenían un dicho. Creían ciertas cosas. Y una de ellas decía más o menos así, que el espíritu del hombre permanecía en el cuerpo del fallecido 3 días. Mantenga eso en su mente. Ahora algunos rabinos están diciendo 6 días. Mantenga eso en su mente. Y ahora les explico.